Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 14 de septiembre de 2023 y encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos, proceda a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento al anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 7 de septiembre de 2023 y extraordinaria del 13 de septiembre de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia por materia, dictado en el juicio de nulidad 047/2021, /2 romano-A, cuya instancia fue promovida por el director general de administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, proyecto en el que se propone resolver como competente a este tribunal para seguir conociendo del juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia por materia, dictado en el juicio de nulidad 003/2023, /2 romano-A, cuya instancia fue promovida por el director general de administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en cuyo proyecto se propone resolver competente a este tribunal para seguir conociendo el juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 008/2023, /3 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo del 6 de marzo de 2023 que desechó la demanda por improcedente emitido por el magistrado titular de la tercera sala unitaria, proyecto en el que se propone revocar el auto reclamado para determinados efectos. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El cuarto es un proyecto de resolución interlocutoria de queja dictado en el juicio de nulidad 164, /2017, /2 romano-A, abierto en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que se propone resolver como fundada la instancia de queja por incumplimiento de sentencia planteada en el juicio, requiriendo el cumplimiento de la sentencia tanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como a la Secretaría de Finanzas del Estado. La ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto a discutir, consistente en un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 037, /2020, /1 romano-A, recaído en una instancia de recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 8 de agosto de 2023, pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria. Proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. El siguiente punto es el número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. El siguiente punto es el 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del
presente orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día convocado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria del 7 de septiembre y extraordinaria del 13 de septiembre, ambas de 2023, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria y extraordinaria previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. A favor. Okay. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinaria del 7 de septiembre y extraordinaria del 13 de septiembre, ambas del presente año, instruyendo al Secretario General de Acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de incidente de incompetencia por materia dictado en el juicio de nulidad 047/2021, diagonal 2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la voz a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente Edgar Uriza. Con el permiso de ustedes, también magistrado Alejandro Guerra, me permito exponer el siguiente expediente: resolución al incidente de incompetencia por materia promovido por la autoridad demandada. El expediente es el 047, diagonal 2021, diagonal 2 romano-A, en el cual la autoridad demandada incidentista, que en este caso es la Dirección General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, señala que en el presente juicio se denota una evidente incompetencia de la segunda sala de este tribunal en relación a las pretensiones que la parte actora refiere en su demanda, como son las retenciones de pago de sueldos, pago de retroactivos de aportaciones, pago de premios de antigüedad, entre otras prestaciones. Además, sigue señalando la autoridad incidentista que el reclamo de dichas pretensiones no es de la competencia de este tribunal, toda vez que es potestad o que esa potestad no se encuentra contemplada en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Motivo por el cual la propuesta a este honorable pleno es la siguiente: se propone declarar infundados los argumentos que la autoridad demandada plantea en el incidente de incompetencia por materia que se resuelve, toda vez que derivado del análisis a los mismos se concluye que no le asiste la razón, ya que contrario a sus manifestaciones, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas sí es competente para conocer del juicio interpuesto por la parte actora en relación a las prestaciones reclamadas, y lo pasaré a demostrar conforme a derecho. Lo anterior es así, toda vez que así lo establece con meridiana claridad el artículo 4, fracción 15 de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, al haberse impugnado una negativa ficta en relación con la fracción 23 de dicho precepto legal, que otorga competencia tratándose de materias que por disposición expresa le sean asignadas por cualquier otra ley y por jurisprudencia, como en el caso concreto acontece, ya que por disposición jurisprudencial existe competencia por afinidad de conformidad con las jurisprudencias que me permito leer sus rubros. Competencia, la primera, competencia para conocer de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los servicios
de los miembros de la Policía Federal corresponde por afinidad al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Seguridad Pública del Estado de Jalisco, de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de servicios de sus agentes, corresponde conocer por afinidad al Tribunal de lo Administrativo. Del contenido de las jurisprudencias antes señaladas, se obtiene que en ellas se hace referencia como antecedente al primer párrafo de la fracción 13 del apartado B del artículo 123 constitucional, mismo que establece que los miembros de las instituciones policiales, como sucede con los elementos policiales adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, como es el caso, se rigen por sus propias leyes. Es decir, dicha disposición, al diferenciarlo a los militares, marinos, personal de servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales en cuanto a las reglas que regulan la relación del Estado con sus trabajadores, y señalan que deberán regirse por sus propias leyes. Los excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el citado apartado y su ley reglamentaria. En ese sentido, resulta evidente que la relación entre el Estado y dichos miembros de la institución policial, por afinidad, es de naturaleza administrativa y se rige por normas administrativas y reglamentos que le corresponden. Por consiguiente, las determinaciones de dichas entidades tomen en torno a esa relación debe considerarse de naturaleza administrativa, por lo que el conocimiento de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de servicios de los elementos policiales adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por afinidad, corresponden a este honorable tribunal. En tales condiciones, se propone a este honorable pleno resolver que el Tribunal de Justicia Administrativa es competente para seguir conociendo del presente juicio, en el cual se impugnó una negativa ficta recaída al escrito, por medio del cual se requirió el pago de diversas prestaciones laborales, aportaciones y pensión ante la Dirección General de la Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y en consecuencia se confirme el auto de admisión de demanda de fecha 13 de octubre del 2021, debiendo subsistir en todos y cada uno de sus términos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Muchas gracias, magistrado presidente. Únicamente comentar que sí concuerdo plenamente con el precriterio de la sala instructora. En ese sentido, es de concluirse que las prestaciones reclamadas por el actor se encuentran plenamente dentro de la esfera de competencia de material de este tribunal, y de ahí que se consideran infundados sus argumentos hechos valer por la autoridad demandada incidentista al interponer el incidente de incompetencia por materia que aquí se resuelve. Por lo tanto, consideramos estar de acuerdo plenamente con la sala instructora. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado. Efectivamente, también concuerdo con lo señalado con el magistrado ponente, en virtud de que efectivamente nuestra legislación, contraria a lo que señala la hora recurrente, en el artículo 4, fracción 23ª de la ley orgánica, nos señala que somos competentes por disposición expresa que les sean asignados por cualquier otra materia, o la ley y la jurisprudencia, y en este caso, ya en reiteradas ocasiones, el tribunal colegiado ha insistido que por afinidad somos competentes para conocer de este tipo de conflictos sobre prestaciones laborales de los miembros de las fuerzas de policía, y en este sentido concuerdo con lo que señala por lo que se ha dicho. Entonces, considerando que este proyecto se cuenta suficientemente planteado, le conmino, secretario, a que nos señale la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia por materia recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto?
En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de incompetencia por materia dictado en el juicio de nulidad 047/2021/2 Romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de incidente y competencia por materia dictado en el juicio de nulidad 003/2023/2 Romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo de nueva cuenta el uso de la voz a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Agradezco, magistrado presidente, de nueva cuenta el uso de la palabra. Comento, efectivamente, se trata de un incidente similar al que acabamos de discutir. Es un incidente de incompetencia por materia, es de igual forma dentro del expediente 003/2023/2 Romano-A, en donde la autoridad demandada, en este caso la Dirección General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, interpone este incidente, insisto, de incompetencia por materia, y a fin de obviar repeticiones innecesarias, voy sobre los puntos resolutivos. Ciertamente alegan que no somos competentes como tribunal, lo mencionan dentro de 2 apartados que ellos llevan a cabo dentro de su incidente, y que definitivamente, bueno, pues no estamos de acuerdo con ese criterio, en el sentido de que se reitera que por afinidad nuestro tribunal definitivamente es competente para conocer de una demanda interpuesta por personal del sistema policial de Tamaulipas, y partiendo de esa base, y en el caso concreto de este expediente que se está discutiendo y proponiendo a este pleno, lo que solicito es que se confirme el auto de admisión de demanda de fecha 13 de enero del 2023, dejando subsistentes en todos y cada uno de sus términos dicho acuerdo, en virtud, como bien lo acabo de comentar, en virtud de que es improcedente y no tiene la razón dentro de sus argumentos la autoridad, en este caso la autoridad incidentista. Entonces, partiendo de esa base, insisto, propongo a este pleno que se confirme específicamente que sí somos facultados para llevar a cabo el estudio de dicho asunto, de dicho juicio, y se confirme el auto de admisión de demanda de fecha 13 de enero del 2023. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. No hay comentario como tal, únicamente hacer la mención puntual que es un asunto muy similar al anterior, y lo que anteriormente manifestamos, cabalmente concordamos con la sala instructora en este sentido. Gracias, magistrado. Es cuanto. Gracias, magistrado. De igual forma, concuerdo en el sentido que ha sido proyectado, en virtud de que es muy similar al que comentamos con anterioridad. En ese sentido, si no hay más que agregar, y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia por materia recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de incidente de incompetencia por materia dictada en el juicio de nulidad 003/2023/2 Romano-A. El tercer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 008/2023/3 Romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la voz a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Muchas gracias, magistrado presidente. Así como lo acaba de mencionar
El presente asunto a tratar versa sobre un recurso de reclamación promovido por la parte actora en contra del acuerdo emitido por la tercera sala unitaria, que desechó por improcedente su demanda al considerar que la resolución negativa ficta impugnada era inexistente. La parte actora aquí recurrente sostiene que la fecha de presentación de su escrito de demanda había transcurrido el plazo de 3 meses a que hace referencia el artículo 24 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, y por lo tanto la resolución negativa ficta se encuentra configurada. Pues si bien es cierto existe una suspensión del plazo, es también que este se reanudó. En este sentido propongo yo a este pleno considerar el agravio en estudio fundado y por lo tanto suficiente para revocar el acuerdo recurrido de fecha 6 de marzo de 2023 por las siguientes consideraciones jurídicas que menciono. Para un mejor contexto del asunto a tratar, considero pertinente poder exponer algunos antecedentes del juicio. Mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2022, presentado el día 27 de septiembre del 22, el ahora recurrente solicitó al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, diversas prestaciones. El día 12 de octubre de 2022, en respuesta a dicho escrito, el jefe del Departamento de Recursos Humanos, municipio de Ciudad Victoria, le requirió diversa información que consideraba necesaria para darle respuesta a tal solicitud. El 26 de octubre de 2022, en atención al requerimiento aludido, el hoy recurrente contesta de la siguiente forma: de ahí a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo que se aplica de manera supletoria conforme al artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, el día que la autoridad realizó el requerimiento suspendió el plazo de 3 meses para que resolviera lo solicitado. Sin embargo, este se reanudó a partir del día hábil siguiente a la respuesta realizada por el hoy recurrente. Esto es el día 27 de octubre de 2022. Luego entonces es innegable que a la fecha de la presentación de la demanda, el 1 de marzo del 23, ya había fenecido el plazo de los 3 meses con que contaba la autoridad para resolver la solicitud planteada, configurándose de esta manera la resolución negativa ficta impugnada. Pues el artículo 17-A aludido señala que cuando los interesados presenten un escrito, la dependencia u organismo descentralizado podrá realizar la prevención de información faltante y cuando esto suceda, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente en aquel que el interesado conteste. En consecuencia a lo anteriormente planteado, propongo a este honorable pleno determinar revocar el auto de fecha 6 de marzo de 2023 para el efecto que se analice nuevamente el escrito inicial de demanda, prescindiendo de considerar que la resolución negativa ficta no se configura, y en caso de que no exista ningún impedimento legal, admita trámite la demanda y se provea lo que en derecho corresponda. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Gerardo Dapia, ¿algún comentario? Claro, gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Efectivamente, concuerdo con el criterio expuesto por mi compañero, el magistrado Alejandro Guerra Martínez, en el sentido propio de que se revoque el auto de fecha 6 de marzo para el efecto de que la tercera sala analice de nueva cuenta el escrito inicial de demanda, y considerando ciertamente que sí se da por ahí la negativa ficta. ¿En qué sentido? Pues definitivamente el hecho de que una autoridad, al momento de prestar una solicitud, la autoridad te requiera para que cumplas con ciertos requisitos o cierta información, definitivamente eso no impide que se dé, ya cuando contestas, se dé la negativa ficta con la cual nosotros como tribunal somos competentes para resolver y para admitir y para saber si realmente tiene el derecho de exigir su petición. Entonces, partiendo de esa base,
Definitivamente concuerdo con el criterio y definitivamente creo que sí se da la negativa ficta y bueno, ya en libertad de jurisdicción, la sala analizará en su momento el escrito de demanda y determinará su admisión, prescindiendo de considerar que no se dé la negativa ficta. Bien. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado. Concuerdo con lo señalado por ambos magistrados, en el sentido que efectivamente los agravios esgrimidos por la parte recurrente efectivamente creo que son procedentes en virtud de que, como bien lo señalan, si bien es cierto, se le requirió que se presentara con un médico para darle respuesta a la solicitud que había realizado en el Departamento de Recursos Humanos con respecto a las solicitudes. Este acudió al médico y no lo atendió y contestó en ese sentido de que no había entendido, por lo que se reanudó precisamente el conteo de ese término que la ley señala sobre los 3 meses para dar contestación a una solicitud a una autoridad. Y en ese sentido concuerdo que efectivamente, como lo señala el recurrente, sí se dio el plazo y como lo plantea, pues una vez analizado, pues ya verifique lo correspondiente. En ese sentido, si no hay más que agregar y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 008/2023/3 Romano-A. El cuarto proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de queja dictada en el juicio de nulidad 164/2017/2 Romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo del suscrito como presidente del tribunal, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. La queja se resuelve se promueve a instancia de parte ofendida con fundamento en el artículo 71, fracción segundo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo por incumplimiento incurrido por las autoridades demandadas, así como por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en cuanto a la falta de pago del monto de condena determinado en favor de la demandante a través de la resolución interlocutoria de liquidación del 22 de abril de 2021, pronunciada por el Pleno de este tribunal, y que abarca el periodo restante de pago comprendido del 20 de abril de 2018 al 21 de enero de 2021. Instancia que se propone resolver como procedente y fundada en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. Es procedente en término del artículo 71, fracción segunda, inciso A, numeral 3 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, debido a la existencia de autos de una resolución interlocutoria de liquidación en la que se determinó en cantidad líquida un pago restante en favor de la demandante por el periodo comprendido del 20 de abril de 2018 al 21 de enero de 2021, la cual adquirió firmeza al haberse negado el amparo indirecto promovido en su contra por la propia demandante, pago respecto del cual aduce su incumplimiento. En este sentido, la procedencia de la instancia de queja reside en que ésta se promovió en los términos del artículo anteriormente señalado, en el que se establece como uno de los presupuestos de procedencia de la queja relacionada con la ejecución del fallo, el que la promueve el afectado, diciendo que la autoridad ha omitido dar cumplimiento a la sentencia, siendo indispensable que a la fecha de presentación de tal instancia haya transcurrido el plazo de 4 meses referido al artículo 65 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, plazo con el que cuenta la autoridad para el cumplimiento voluntario del fallo. En el caso particular, con respecto del monto de condena determinada en la resolución interlocutoria de liquidación emitida en este expediente, sin que a la fecha de la interposición de la queja
se acredite de autos tal cumplimiento voluntario. De ahí la procedencia de la instancia planteada. Además, se propone declarar fundada en atención a que una vez desahogadas las vistas por parte de las autoridades a quienes se imputa el incumplimiento motivo de la queja, tampoco demuestran el que hayan dado cumplimiento a la obligación de pago en favor del aquí demandante respecto del monto de condena multicitado. En este punto es preciso señalar que no pase desapercibido para este tribunal que la facultad de realizar pagos a cargo de las dependencias del Gobierno del Estado de Tamaulipas corresponde a la Secretaría de Finanzas, tal como se desprende del artículo 26, fracción 23ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública, del artículo 34, fracción 9ª del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, así como del artículo 5, fracción 4ª de la Ley del Gasto Público, todas del Estado de Tamaulipas. Motivo por el que debe concluirse que el cumplimiento de la sentencia definitiva e interlocutoria dictadas en los autos del presente juicio se encuentran sujetos a la actuación de una autoridad que no es parte del juicio y que no tiene relación de jerarquía con las que sí lo son, a no encontrarse en su ámbito competencial la facultad de pago que se requiere para el cumplimiento del fallo. Motivo por el cual, en el presente expediente, mediante auto del 29 de septiembre del 2022, se reconoció que previamente en el expediente se había vinculado al cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Estado, por ser esta autoridad responsable en el incumplimiento al corresponder a ella la atribución de realizar el pago exigido. Ahora bien, consta de autos un oficio proveniente del subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas por el que solicita a este tribunal para que requiera a la Secretaría de Seguridad Pública que agilice los trámites administrativos de su competencia al presentar un atraso injustificado en la emisión de los recibos de pago respecto a los expedientes programados, lo que aduce como imposibilidad para que esta Secretaría de Finanzas emita el documento mercantil de pago respectivo. Atento a lo anterior, propongo a este Pleno requerir a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado demandada en el juicio para que en el término de la ley respectivo informe a este tribunal las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para el pago de las prestaciones ordenadas en la sentencia definitiva del 7 de marzo de 2019, en cuanto al monto restante de pago a la demandante en cantidad de 558,578.45 pesos por el periodo comprendido del 20 de abril del 2018 al 21 de enero de 2021, requiriendo igualmente por el mismo término de ley a la Secretaría de Finanzas del Estado como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia para que informe a este tribunal respecto del cumplimiento dado a los fallos aludidos, una vez que reciba de la Secretaría de Seguridad Pública la documentación respectiva con la que se concluyan los trámites para la emisión del documento mercantil en favor del demandante. Tales requerimientos con los apercibimientos de ley correspondientes dirigidos a dichas autoridades en caso de incumplimiento injustificado. Es así, señores, que se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Lape Ballesteros, ¿algún comentario? Claro, agradezco el uso de la palabra, magistrado presidente. Efectivamente, yo siempre estaré del lado específicamente del cumplimiento de nuestras sentencias. Si bien es cierto, se puede ver este asunto desde tres enfoques diferentes. Primeramente, es un derecho que le asiste a la parte actora y a la parte que ya tiene una sentencia a favor, para que se le exija específicamente a las autoridades demandadas al cumplimiento del ordenado a través ya sea de una sentencia definitiva o de un incidente que se promueve para llevar a cabo el pago de la actualización de las cantidades. Ese es un enfoque. El otro enfoque ciertamente es una obligación de nuestra parte como tribunal exigir el cumplimiento de nuestras sentencias a las propias autoridades demandadas. Y el tercero, y si lo vemos desde ese punto de vista, o desde el punto de vista económico, pues definitivamente le resulta a las autoridades demandadas un beneficio si se cumple anticipadamente con dentro del plazo de los 4 meses que se establecen para que no genere más actualización y recargos dentro del pago que lleven a cabo a la parte ganadora dentro de un juicio
o de una actualización. Partiendo de esa base, insisto, yo estoy a favor definitivamente de que esta resolución interlocutoria de queja sea procedente y que en todos y cada uno de los casos en los cuales las autoridades demandadas no hacen o no dan cumplimiento a nuestras sentencias, pues de alguna forma se les aperciba y se les lleve a cabo alguna multa para poder tener el cumplimiento de nuestras propias sentencias y el beneficio hacia la parte actora. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Sí. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. No hay comentario como tal. Concuerdo con lo planteado por el magistrado Jesús Gerardo Aldape. Prácticamente el criterio que tenemos en la tercera sala es idéntico al que acaba de plantear aquí nuestro compañero magistrado Gerardo Aldape. Por lo tal considero que está suficientemente bien planteado y obviamente discutido este asunto. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrado. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de queja, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de queja dictada en el juicio de nulidad 164 diagonal 2017 diagonal 2 romano _A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de Pleno, secretario, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 037 diagonal 2020 diagonal 1 romano _A, con motivo de un recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. Por escrito, ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, el día 6 del mes y año en curso, compareció la parte actora en el juicio, promoviendo el recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la primera sala unitaria, con fecha de emisión del 8 de agosto de 2023, en la que se resolvió dejar sin efectos la diversa del 23 de junio de 2022. Se determinó que no operaba la prescripción del derecho subjetivo de la parte actora para reclamar el pago de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. Se estimó además configurada la negativa ficta impugnada en el juicio y se reconoció la validez de esta última. Al respecto, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido por la parte actora del juicio en tiempo y por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por salas unitarias, como en el caso ocurre. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Estoy de acuerdo con el proyecto. Magistrado Alejandro Guerra. Sin comentario, magistrado presidente. Muy bien. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente de forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. Okay. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto de acuerdo jurisdiccional sometido a la consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes.
Consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en expediente 037/2020/1 romano-A. Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de sesión, siendo las 12:46 horas del 14 de septiembre de 2023, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.